Aprende a usar Enlace Móvil para vincular tu smartphone con tu ordenador. Lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación Enlace Móvil de Windows. Ya sea Android o iOS, nos dirigimos a la tienda de aplicaciones y buscamos Enlace Móvil. Reconocemos la aplicación y lo descargamos. En mi caso ya vino preinstalado y falta actualizar. Esperamos que descargue e instale y luego lo abrimos. Esta sería la pantalla que nos muestra donde podemos vincular nuestro PC. Ahora en nuestra PC, buscamos la aplicación Enlace Móvil que también viene preinstalado, caso contrario lo descargamos desde la tienda. Lo abrimos y si no tenemos ninguna cuenta Microsoft nos pedirá ingresar a una. También nos pedirá seleccionar el sistema de nuestro dispositivo. En este caso ya tenemos una cuenta registrada y nuestro dispositivo es Android. La aplicación irá generando un QR con el cual podemos vincularnos desde nuestro smartphone. Nos pedirá ingresar al mismo correo en el smartphone y algunos permisos como la ubicación, mensajes, multimedia, entre otros. Luego, al conectarse, en ambos dispositivos se vería de la siguiente manera. Vamos a conocer el interfaz y las funciones básicas en cada uno. En la aplicación de la PC por defecto nos aparecen los mensajes. Desde aquí puede responder o crear un nuevo mensaje. En la otra pestaña podemos encontrar las fotos, siempre y cuando hayamos otorgado los permisos. En la tercera pestaña tenemos la opción de aplicaciones. Aquí se muestran todas las aplicaciones instaladas en nuestro celular y también podemos agregar favoritos. Al abrir una aplicación, se cargará nuestra pantalla del teléfono. En este caso abriremos Gmail usado recientemente. Como podemos observar nos muestra la pantalla de nuestro celular con la aplicación abierta. También podemos habilitar la cámara desde aquí y capturar fotos o grabar un video. Luego tenemos la función de llamadas. Aquí también debemos otorgar los permisos necesarios. Por el lado izquierdo, tenemos el nombre del dispositivo, los iconos de conexión y de energía, como también el botón de vinculación. Además, tenemos una de las funciones más importantes de esta aplicación, que es el de abrir la pantalla de nuestro teléfono. Para un buen desempeño se recomienda estar en la misma red o contar con internet de buena velocidad. Debajo de estas primeras opciones tenemos los iconos de no molestar, sonido, reproductor de audio y el botón de reproducir un sonido. Esto es ideal para encontrar nuestro teléfono. Después se muestran las notificaciones, las cuales podemos borrar o atender desde aquí. Vamos a reproducir el sonido en nuestro teléfono, nos muestra un mensaje de alerta de la duración y de cómo detenerlo. También podemos encontrar la función de zona inalámbrica, para compartir datos desde nuestro celular. Para eso debemos otorgar el permiso necesario y listo. Ahora vamos a ver la configuración de nuestra aplicación. Aquí podemos encontrar los siguientes apartados. Configuración general, donde puedo modificar el modo de notificaciones y cambiar el tema. Dispositivos. En este espacio podemos cambiar de cuenta y agregar o eliminar dispositivos. Características, donde podemos cambiar las funciones de nuestra aplicación, teniendo en cuenta los permisos de nuestro smartphone. Personalización del menú inicio. Sirve para habilitar la visibilidad de nuestro dispositivo en el menú de Windows y el contenido al abrir la aplicación. Por último tenemos la opción de ayuda y comentarios, donde podemos encontrar soluciones a problemas comunes. Una vez que hayamos vinculado nuestro teléfono, por defecto nos aparecerá en el menú inicio. Aquí también nos muestra algunas funciones. Podemos abrir la aplicación Enlace Móvil. Abrir la pantalla del teléfono. La opción de personalización y la configuración de inicio. Desde el teléfono, esta sería la pantalla de la aplicación. En la parte superior nos aparece el nombre de nuestro ordenador vinculado. También hay una etiqueta que nos indica si está conectado o no. En este caso dice ahora mismo. De no estar conectados en ese momento, se mostraría de la siguiente manera. También tenemos 3 botones: bloquear equipo, enviar archivos y reflejar en la PC.
Luego tenemos la casilla donde tendremos los archivos recibidos y copiados del portapapeles. Es decir, ahora podemos tener el mismo contenido del portapapeles, o sea, copiar algo desde el dispositivo móvil y pegarlo en la PC o viceversa. En el botón del perfil, podemos encontrar nuestro correo y los equipos vinculados. Además, tenemos los permisos de la aplicación, la configuración, la clasificación de la aplicación, el envío de comentarios y la opción de añadir a pantalla aplicaciones. Transferir archivos. Para eso debemos ubicarnos en nuestro dispositivo. En este caso pasaremos del teléfono a la PC. Tocamos enviar archivos, nos muestra 3 opciones: usar la cámara, galería o archivo. Escogemos los archivos a enviar y luego tocamos en enviar. Luego esperamos un momento y en el teléfono nos dirá que ya se envió a la PC, mientras que en la PC nos aparecerá una notificación. Desde aquí podemos abrir el archivo o mostrar la carpeta contenedora. Podemos visualizar la imagen enviada. Compartir pantalla y sonido. Al escoger compartir pantalla podemos manipular nuestro celular incluso desde la PC. En este caso vamos a abrir una aplicación de canciones cívicas. Vamos a reproducir una. El sonido se está reproduciendo en la PC. Podemos cambiar de canción y aumentar el volumen. Estas son las funciones básicas de enlace móvil. Sin duda es una gran ayuda y sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros. Con el tiempo se estarán actualizando y añadiendo más funciones. Espero les haya servido este video. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención.